Mabrica, bienvenidos a nuestra serie sobre la cultura taína. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casareito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Hoy les tengo una compilación de nuestros mejores videos sobre los alimentos taínos que cambiaron el mundo. Estos alimentos no se cultivaron por primera vez en nuestras islas caribeñas. Fueron el resultado de miles de años de innovación indígena. Pero como los taínos fuimos los primeros indígenas americanos que contactaron los europeos, los nombres que nosotros les dimos a estos alimentos y los alimentos en sí fueron directamente de nuestras islas al resto del mundo. Así que, ¿por qué no hablamos sobre los orígenes de estos alimentos, los nombres que les dimos y un poco sobre nuestros ancestros taínos? Un dato interesante que proviene de las crónicas europeas es que nuestros ancestros taínos tenían 3 o 4 comidas al día. Pero claro, durante un areíto, es decir, un baile y una celebración ceremonial, ellos disfrutaban de banquetes increíbles que duraban varios días. Y durante esos banquetes comían hasta tarde en la noche. Claro, necesitaban reponer las calorías que perdían después de tanto bailar. Bueno, como sabrán, las vacas no existían en el continente americano antes de la llegada de los europeos, así que nuestros ancestros taínos no bebían la leche de vaca. Los estudios científicos demuestran que entre un 65 y 70% de todos los humanos son intolerantes a la lactosa, es decir, que no pueden procesar la leche ni otros productos lácteos. Ese porcentaje suele ser más alto en poblaciones asiáticas e indígenas, así que si eres de ascendencia indígena, es muy probable de que seas intolerante a la lactosa. Hace poco aprendieron que la arepa es una torta de maíz. Es parte de la cocina tradicional indígena que todavía se prepara en todo Latinoamérica. Hace solo un par de semanas comí una arepa deliciosa en un restaurante puertorriqueño. El pan que nuestros ancestros comían es el casabe, que es un pan sin levadura hecho de la harina de la yuca. También conocida como la mandioca, la yuca era el cultivo principal de nuestros ancestros. Para preparar la yuca, primero se tenía que desenterrar, ya que la yuca es un tubérculo. Crece debajo de la tierra como la papa, la batata y otros cultivos. Para preparar la yuca, primero se tiene que guayar. Luego se debe exprimir el jugo tóxico con lo que se llama el cibucán, el exprimidor de yuca. Luego se muele la yuca para crear una harina de la que se hace el casabe, el pan de yuca. Cuando los europeos llegaron al Caribe, conocieron la piña por primera vez. La palabra en taíno es ananás. Y puede que esta palabra sea de origen guaraní. En este idioma se conoce como naná. El idioma guaraní es parte de la familia de lenguas tupíes, que ocupan esta área rosada del mapa. Las lenguas arahuacas ocupan el área en azul. Ahora no sabemos si la palabra proviene del arahuaco y después se incorporó al guaraní. Lo que sí sabemos es que es muy probable de que hubo un intercambio cultural entre estos grupos. Un dato interesante es que en gran parte de Europa la palabra que se usa para esta fruta es ananás, no piña. Cuando los españoles llegaron al Caribe, vieron por primera vez los alimentos asados o rostizados en una plataforma sobre el fuego. En taíno, barbacoa se refería a este proceso de asar o rostizar la carne. Cuando esta palabra se incorporó al español, su significado cambió un poco y ahora se usa para hablar de la parrilla, el conjunto de alimentos preparados en una parrilla y hasta la salsa que se usa con las carnes asadas.
La plataforma de madera sobre la que nuestros ancestros taínos cocinaban las carnes se llamaba bucán. Este bucán fue la parrilla original. Un dato interesante es que los españoles tomaron prestada esta palabra y crearon una nueva. ¿Sabían que la palabra bucanero, otra palabra para pirata, proviene de la palabra bucán? La historia es que, muy poco después de llegar al Caribe, los europeos empezaron a pelear entre sí, por el terreno, el oro, todo tipo de cosas. Así que los piratas franceses, cuando atacaban a los españoles, después solían escaparse al bosque y a las montañas, donde aprendieron a sobrevivir con el uso del bucán y el proceso de barbacoa, que, obvio, les enseñaron nuestros ancestros taínos. Así fue que los españoles empezaron a llamarles bucaneros, es decir, los que usan el bucán. No sé si a ustedes les gusta el chocolate, pero a mí me encanta. Y el chocolate tiene una historia súper interesante. La palabra original para chocolate viene del náhuatl, idioma que originalmente hablaron los mexica de Mesoamérica, que conocemos hoy día como aztecas. La palabra original es xocoatl, que significa agua amarga. Del náhuatl se incorporó al español, donde se cambió a chocolate, y de ahí es donde obtenemos la palabra en taíno chocolate. Los arqueólogos tienen evidencia de que el consumo de chocolate se remonta al Imperio Olmeca, que ocupaba el área que ven en la pantalla. Los maya, que ocupaban un área muy parecida, también usaban el chocolate. Prácticamente veneraban el chocolate, usándolo en celebraciones especiales. Lo mezclaban con chiles para hacer una bebida potente. El pueblo mexica o azteca, que ocupaba esta área de la foto en la pantalla, también consumía chocolate. Ellos hacían bebidas de chocolate y lo tomaban frío o caliente. También combinaban el chocolate con chiles y otras especias. Además, el chocolate se usaba como dinero y hasta tenía mucho más valor que el oro. Ahora la pregunta es, ¿nuestros ancestros taínos consumían el chocolate? Bueno, es muy probable de que sí, porque Cristóbal Colón se encontró con el chocolate cuando llegó a las Américas y llevó un poco en forma de grano de cacao cuando regresó a España. Nuestros ancestros estaban en contacto con otros grupos indígenas de lo que hoy es Centroamérica y Sudamérica. Se la pasaban comerciando, intercambiando productos. Y esto tiene sentido porque la costa maya está bien cerca de nuestras tierras de origen. Aunque hoy día es un alimento básico en todas partes del mundo, las papas se cultivaron por primera vez hace unos 8.000 años por los indígenas del área de Perú. Solo en Perú se encuentran más de 3.800 variedades de papas. Nuestros ancestros taínos también cultivaban las papas. Dado que las papas requerían tierra suelta para permitir el drenaje del agua, ellos creaban montículos de tierra a los que agregaban las papas. Así podían crecer libremente. Hace un par de años nosotros empezamos a cultivar papas en camas elevadas. Es impresionante lo fácil que es cultivar montones de papas. ¿Cómo contribuyeron los taínos a la extensión de las papas por todo el mundo? Fueron los primeros en presentarles las papas a los europeos, y hasta la palabra en inglés potato proviene de la palabra en taíno batata, que se refiere a una papa dulce. Para honrar a nuestros ancestros taínos y continuar sus tradiciones agrícolas, pueden sembrar sus propias papas. Las tres hermanas, es decir, el maíz, el frijol y la calabaza, son cultivos básicos del continente americano. ¿Pero de dónde provienen estos cultivos? Como sabrán, la palabra maíz proviene del taíno maízí o majicí,
dependiendo de la variante. Los científicos en realidad no saben cómo nuestros antepasados crearon el maíz. Puede ser que el maíz sea el primer cultivo que los humanos modificaron genéticamente. Lo que sí se sabe es que el maíz se cultivó por primera vez hace más de 9.000 años en esta área que actualmente se conoce como el Valle de Tehuacán, en México. Hoy en día, la palabra milpa en español se refiere a un huerto mexicano, pero esta palabra proviene de una palabra del náhuatl, que significa huerto o área dedicada al cultivo del maíz y otras semillas. La palabra en taíno es conuco o cunucu. Ya sea en la milpa o el cunucu, las tres hermanas se sembraban juntas. A veces se le agregaba una cuarta hermana, el chile o ají. Estos tipos de huertos eran muy diferentes a los europeos. Los europeos solían sembrar plantas en hileras bien definidas, bien organizadas. Así que al toparse con las áreas agrícolas indígenas americanas, pensaron que los indígenas no sabían cómo sembrar y cultivar la tierra, porque estos huertos, es decir, la milpa o el cunucu, eran desorganizados, salvajes, entre comillas. Pero el hecho es que estos huertos promueven el crecimiento saludable de las plantas, porque las plantas se ayudan a crecer y así podemos cosechar más frutas y vegetales. ¿Qué ocurre cuando sembramos estas hermanas juntas? Vamos a ver. El maíz o maící crece primero. El tegumento, es decir, la capa protectora de la semilla, es muy fino y está lleno de almidón. El agua activa las enzimas para convertir el almidón en azúcares, y estos azúcares alimentan el crecimiento del embrión. Maící primero enfoca toda su energía para crear un tallo fuerte. Las hojas no crecen unas encima de otras para que todas reciban sol. Pichú, es decir, frijol o habichuela, es la siguiente en crecer. La semilla se hincha con agua y revienta. Envía una pequeña raíz a enterrarse en la tierra. Y los tallos crecen solamente cuando la raíz está segura. Las primeras hojas del frijol ya están en las dos mitades de la semilla. Y estas son las primeras en crecer. Luego desarrolla una enredadera larga que crece en un círculo y así se envuelve alrededor del maíz. Auyama, es decir, la calabaza, es la última en florecer. Toma semanas para que los primeros tallos salgan de la tierra. Las hojas tienen que salir del tegumento, es decir, la capa protectora de la semilla. Luego se extiende por el suelo, lejos de las demás, y tiene hojas anchas como sombrillas. Estas hermanas son un gran ejemplo de la reciprocidad, es decir, el dar y recibir. Primeramente, maící, el maíz, actúa como soporte para los frijoles o las habichuelas. Pichú, el frijol o la habichuela, invita a las bacterias a sus raíces, y estas convierten el gas nitrógeno del aire en nitrógeno para la tierra, lo que alimenta a las tres hermanas. Las hojas grandes de auyama, la calabaza, ayudan a la tierra a retener el agua y evita que las malas hierbas crezcan. Las hojas y las enredaderas peludas evitan que las orugas, los venados, los mapaches y otros animalitos se coman las tres hermanas. Ají es otra palabra del taíno que se incorporó al español. El ají puede ser dulce o picante. El ají se usaba no solo para sazonar los alimentos, sino también como instrumento de guerra, y podría ser el primer caso registrado en el que se empleó un químico de guerra. Los cronistas españoles escribieron que nuestros ancestros taínos hacían un tipo de bomba de capsaicina, es decir, del humo del ají. Para hacer la bomba, primero ahuecaban una calabaza o higuera
y después la llenaban con cenizas ardientes y ají molido. Esto creaba un tipo de bomba lacrimógena. Ellos lanzaban estas bombas al enemigo y mientras el enemigo estaba confundido sin poder respirar ni ver, ahí entonces entraban los taínos con máscaras protectoras para eliminar al enemigo, usando sus garrotes, es decir, la macana. Así que no crean el mito de que nuestros ancestros taínos eran tan pacíficos que no se defendían. Eso es absolutamente falso. Bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio sobre la contribución que hicieron nuestros ancestros a la gastronomía mundial, a los alimentos que seguimos consumiendo hoy en día. Agradezco muchísimo el poder disfrutar del chocolate, las papas, la barbacoa y muchos otros alimentos riquísimos. Si quieren enseñarles a sus pequeños más sobre los alimentos taínos, pueden ver nuestros libros para niños, especialmente una enredadera, con el que aprenderán palabras para frutas y vegetales en taíno. Para continuar la conversación, síganos en Facebook, Instagram y Twitter, donde aprenderán sobre todos los proyectos que estamos trabajando. Y hablando de proyectos, en 2023 les tenemos un increíble evento. Casa Areito está colaborando con el municipio de Canóvanas para presentarles Reencuentro Taíno Conference. Vamos a reunir a lingüistas, arqueólogos y otros expertos para hablar sobre la evolución de nuestro idioma taíno. Para mantenerse al tanto, sigan @TainoConference en todas las redes sociales o pueden visitar tainoconference.org. Mientras tanto, Taikaraya Guaitiao Nagu.